¿Estás buscando un sentido para tu vida? Dios te dice, yo tengo un propósito para ti. Embajadores del Reino presenta Propósitos de Vida. Bienvenidos. Hermanos y amigos, qué bueno volverlos a saludar. Aquí estoy con ustedes otra vez para seguir hablando acerca del fruto del Espíritu. Ya vamos llegando hasta este punto donde hemos hablado de varias manifestaciones del fruto del Espíritu. Hoy quiero hablar acerca de la templanza. Esa palabra parece muy desconocida. Algunos ni aún saben qué es. Pero la templanza es actuar con moderación y valentía, sin cambiar las convicciones. Cuando yo estaba pensando en esto, llegué a reaccionar porque hoy día en la iglesia hay muchas personas que dicen una cosa y hacen otra, o prometen una cita y no la cumplen. Y hay una cantidad de desfases en la vida de las personas aún siendo creyentes. Y cuando hablamos de templanza, estamos hablando de una forma de ejercer nuestra voluntad con calma, pero a la vez con autoridad, prudencia y sabiduría. Muchas veces no se entiende esta palabra o se entiende mal y se cree que la templanza es ser bravo, regañón, enojarse por cualquier cosa, que eso es templanza, ser templado, y no es así. No es ser regañón, no es hacer las cosas a la brava, sino con autoridad, con prudencia, con sabiduría. Cuando estamos hablando de esto, tenemos que analizar lo siguiente. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 1 y el versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y aquí la palabra clave es amor y dominio propio. Cuando nosotros tenemos dominio propio, es la capacidad de gobernar nuestra propia vida, de acuerdo con la voluntad de Dios y con las circunstancias. Hoy día vemos y se habla en la televisión, en las emisoras, de la incoherencia entre lo que se habla y lo que se hace, comenzando por nuestros gobernantes. Dicen una cosa y hacen otra, prometen cosas que nunca cumplen, es incoherencia. Y la templanza es lo contrario, es cumplir lo que se promete, es hacer lo correcto, es ser coherente entre las palabras y las acciones. Por eso digo que es el gobierno de sí mismo, es ejercer la voluntad personal por encima de cualquier circunstancia. Pero aquí se debe tener en cuenta lo siguiente, que también la templanza es la capacidad de hacer la voluntad de Dios aún en contra de nuestra voluntad, porque nuestra voluntad es imperfecta. A veces se deja llevar por nuestros deseos o nuestros intereses personales. Pero cuando hablamos de la voluntad de Dios, sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, a veces tenemos que hacer la voluntad de Dios en contra de nuestra voluntad para poder hacer lo correcto. Y aquí viene otra cosa bien importante. Quiero usarla como ejemplo. El apóstol Pablo, cuando ya venía de regreso en su tercer viaje misionero, se encontró con un grupo de líderes y dice en el capítulo 21 del libro de los Hechos que allí, en aquel lugar donde estaban reunidos, que posiblemente era en Milento, allí los hermanos llorando le decían lo siguiente a Pablo. Quiero leer Hechos 21 del 15 en adelante, del 12 en adelante.
Al oír esto, nosotros y los de Cesarea le rogamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Pero Pablo respondió: ¿por qué lloran? Se me parte el corazón, porque por el nombre del Señor Jesús, yo estoy dispuesto no solo a que me aten, sino a que me maten en Jerusalén. Noten esa decisión. Dice: como no pudimos convencerlo, dejamos de insistir y le dijimos que se haga la voluntad del Señor. Noten que el apóstol Pablo, él sabía lo que le esperaba en Jerusalén: cárceles y aún posiblemente la muerte. Y los hermanos le estaban diciendo: no vaya, no le conviene a usted que vaya para que le hagan todas esas maldades o lo maten. Y el apóstol Pablo dijo: yo tengo que hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que yo vaya a Jerusalén a dar testimonio de la fe. Y por encima de los ruegos, de las lágrimas y de las peticiones que le hicieron, Pablo fue a Jerusalén y allí estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Cuando nosotros entendemos esto, es lo que ya les dije. Debemos tener la capacidad de hacer la voluntad de Dios por encima de la voluntad nuestra, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y la nuestra muchas veces puede ser equivocada. Ahora bien, cuando nosotros pensamos en la templanza, nos indica tres cosas que simplemente las quiero mencionar. Primero, el gobierno de sí mismo sobre nuestra propia vida, es decir, la capacidad de gobernar mi vida conforme a la voluntad de Dios. En segundo lugar, es hacer las cosas con amor, prudencia, pero también con autoridad, para que nosotros podamos ejercer lo que Dios quiere que hagamos. Y en tercer lugar, debemos nosotros tener convicciones firmes, no ambivalentes, que puedan llegar a cumplir los propósitos con los cuales nosotros queremos agradar a Dios y que las cosas salgan bien. Entonces, la templanza, en resumen, es el dominio propio o la capacidad de gobernar nuestra propia vida conforme a la voluntad de Dios para que todo salga bien, teniendo coherencia entre lo que hablamos y lo que hacemos. Que Dios nos ayude a ser coherentes con Dios, con su palabra, con nuestros semejantes, pero también en nuestra vida personal. Mi tiempo se fue, me tengo que despedir, invitándoles para nuestro próximo programa para seguir hablando del fruto del Espíritu, que es una gran bendición entenderlo, vivirlo, practicarlo, ejerciendo la voluntad de Dios. Hasta nuestro próximo programa.